Hola chiquillos y chiquillas, esperando que estén bien en sus casas, me presento. Soy José Saavedra y yo le daré las clases correspondientes a calor y temperatura. Y bueno, ahora cambiando ya un poco de tema, el calor provoca muchos efectos, muchos fenómenos en la materia. Y ahora estudiaremos algunos de estos, como por ejemplo el cambio de temperatura. Y bueno, aquí en la lista se ven un montón de otros efectos que provoca el calor. Y vamos a estudiar solo algunos de estos que son de relevancia para la prueba. ¿Qué es esto? Esta es la fórmula del calor específico. Si esto es calor específico. Y es como el desglose de esta fórmula que ya la vimos en la diapo anterior. ¿Ya? Así que no se asusten. Y si vemos acá en la imagen, a dos recipientes con distinta masa, al aplicar el mismo calor, es decir, aplicar la misma energía, la variación de temperatura será diferente, variando más la temperatura en el cuerpo con menor masa que con el mayor. ¿Ya? Entonces, si yo, no sé, le aplico 30 calorías a ambos, resulta que y se ve acá en el dibujito del termómetro, variaría más su temperatura, lo va a variar más que que tiene mayor masa. ¿Ya? Entonces, la variación de temperatura depende de la masa que tengo y de la energía que le estoy aplicando. En este caso yo, por ejemplo, apliqué 30 calorías, pero esto es un dato, esto es un valor de ejemplo. Pasando ya a otro tema relacionado con el cambio de temperatura, nos encontramos con el equilibrio térmico. Y hablaremos ahora del calor espontáneo. ¿Qué es el calor espontáneo? Es la energía que se traspasa en forma de calor cuando dos cuerpos de distinta temperatura son puestos en contacto y buscan el equilibrio térmico. Si consideramos un modelo ideal donde no hay aire ni nada más que estos dos objetos, donde solo existen estos dos objetos, tenemos que el calor liberado por el cuerpo a mayor temperatura es igual al calor absorbido por el cuerpo a menor temperatura. Ya donde esta temperatura de, en equilibrio, la temperatura de equilibrio, es igual a esta temperatura. ¿Por qué? Porque los dos tendrán la misma temperatura. Es importante tener eso ahí claro. Y esta es la temperatura inicial del cuerpo 1. Esta es la temperatura inicial del cuerpo 2. Esta es la masa del cuerpo 1, el calor específico del cuerpo 1, la masa del cuerpo 2, el calor específico del cuerpo 2. Y no olviden este valor negativo, ya que es muy importante, ¿ya? Porque lo más probable es que este valor les dé negativo, o uno de estos dos va a dar negativo, y para términos ya matemáticos es, es relevante, ya para que no les den como un valor positivo acá y un valor negativo acá, sino que este negativo lo arregla todo y permite comprobar que el calor liberado es igual al calor absorbido. Otros efectos que provoca el calor en la materia es el cambio de fase. Bueno, los cambios de fase corresponden a un cambio físico en el que no se altera la composición química de la materia. ¿Ya? Los cambios de fase no necesariamente son causados por aumento o disminución de temperatura, pueden ser provocados por un aumento o disminución de la presión. Pero independiente de la causa del cambio de fase por temperatura o presión, en el cambio de fase no se ve afectada la composición química de la materia. Nunca. Aquí podemos ver con este esquema, podemos recordar los cambios de fase. De sólido a líquido se llama fusión, de líquido a gaseoso vaporización, de gaseoso a líquido condensación, de líquido a sólido solidificación. Y estos saltos, aquí tenemos los nombres: sublimación progresiva y sublimación regresiva o deposición.
cuando pasa de gaseoso a sólido. Vamos a hacer un pequeño como hincapié en esta diferencia, en la vaporización, ebullición y evaporación. La vaporización, como lo vimos acá, es el cambio del líquido a gaseoso. Pero hay como un cierto problema en el lenguaje que tenemos ya como bien arraigado. Y asumimos que ebullición y evaporación son lo mismo, pero no es así. La ebullición es la transformación total de un líquido a un gas a una temperatura específica, como por ejemplo el punto de ebullición, que en el agua es 100 grados Celsius. Cuando yo tengo el agua a 100 grados Celsius y esta está cambiando de estado, es decir, se está vaporizando, estamos observando ebullición. Sin embargo, si yo dejo un charco de agua en mi escritorio no está a 100 grados Celsius, pero de todas formas, ese charquito de agua se va a evaporar eventualmente, sin necesariamente tener que llegar a los 100 grados Celsius. Y esa vaporización es causada por la evaporización, que es el desprendimiento superficial de las moléculas de un líquido. Esa agua no estaba ebulliendo, no estaba en estado de ebullición, no estaba a 100 grados Celsius, pero de todas formas realizó el proceso de vaporización a través de la evaporización. Y aquí podemos ver con este dibujito bien bonito la evaporización. Las moléculas adquieren energía cinética del medio, la cual se reparte arbitrariamente entre ellas. Aquellas que tienen más energía logran escaparse del líquido, dejándolo con menos energía y por ende enfriándolo. ¿Ya? Y aquí se ve que en la superficie, es en la superficie donde están intentando escapar las moléculas del líquido. Es decir, se están evaporando, no están ebulliendo. Y por otro lado tenemos la ebullición. En la ebullición, todo el líquido, no solo el de la superficie, sino que el que está acá, el que está acá, el que está acá, el que está acá, todo el líquido quiere escapar. Pero un fenómeno denominado presión atmosférica lo evita, originando burbujas en su interior, ya como esta. El líquido que quiere acá quiere escapar y origina burbujas en su interior. Y estas burbujas en su interior tienen agua en forma de vapor que sube a la superficie y libera el vapor. Esta sube y cuando entra en contacto ya con la superficie, el agua se libera en forma de vapor. Y como se está liberando agua en forma de vapor, a su vez el líquido se va enfriando. ¿Por qué? Porque va perdiendo moléculas gaseosas del líquido, o sea, moléculas que antes estaban en estado líquido y ahora están gaseosos, y estas moléculas en estado ahora gaseoso se van llevando energía del líquido y por lo tanto va perdiendo energía térmica y va disminuyendo su temperatura. Tenemos otro proceso también que es el de condensación y es el cambio de fase de gaseoso a líquido. El estado gaseoso posee más energía cinética y térmica que el estado líquido. Cuando las moléculas gaseosas chocan con el líquido, estas moléculas le traspasarán energía al líquido, aumentando su temperatura y calentándolo. ¿Ya? Pasamos ahora a los otros dos siguientes cambios de fase, que es la fusión y solidificación. Fusión, que es el paso de sólido a líquido, mientras que la solidificación es el caso contrario, donde las moléculas pierden su energía y están más quietas, por así decirlo, y no logran escapar de las fuerzas químicas que las mantendrán juntas, quedando en estado sólido. Y cambios de fase por calor. Recordamos que los cambios de fase también pueden ser por presión, pero ahora enfoquémonos en cambios de fase por calor. Al cambiar de estado, toda sustancia debe absorber o ceder un valor determinado de calor. Este valor determinado de calor se denomina calor latente.
Y al cambiar de estado, la temperatura permanece constante. Es decir, está a una temperatura de transformación. Y durante el cambio de estado, la sustancia mantiene una fase intermedia entre el estado inicial y final. Es decir, cuando está pasando de sólido a líquido, por ejemplo, hay un instante en el que hay una mezcla de ambos. Está en estado sólido y líquido a la vez. Hay una porción líquida y otra porción que está sólida. Y que se va desprendiendo del estado sólido, se va desprendiendo líquido. Y bueno, ¿recuerdan la excepción que les dije en el equilibrio térmico? Y el flujo de calor que sigue existiendo aun cuando las temperaturas de los objetos son iguales. Bueno, con eso en mente, ahora les voy a contar que para que un objeto cambie de estado, por ejemplo de sólido a líquido o viceversa, este objeto debe absorber energía o ceder energía. Cuando un objeto está cambiando de fase, sigue recibiendo energía, pero su temperatura se mantiene constante. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo tener un hielo, perdón, me equivoqué de lápiz. Yo puedo tener un hielo, ya, muy bello mi hielo, a 0 grados Celsius, ¿ya? Y si yo le agrego calor, ya, le agrego calor, esto es calor, estas líneas representan calor, ya, perdón, pero dibujo muy mal. Si le agrego calor, se tomará su tiempo para pasar a estado líquido. Esto va a tomar tiempo, ya. Y, pero todo este proceso seguirá a 0 grados Celsius y finalmente se obtendrá el líquido a 0 grados Celsius. Si se fijan, la temperatura no aumentó. ¿Por qué? Porque la energía que yo le entregué, esta energía que yo le entregué no se ocupó para aumentar la temperatura, sino que para cambiar el estado de la materia. Este gráfico refleja lo que le explicaba. Eh, Todo esto sin variaciones de presión, es decir, una presión constante, ya que como habíamos dicho, la presión también puede provocar cambios de estado. Pero a nosotros solo nos importa el calor. En el eje X, acá, podemos ver cómo aumenta hacia la derecha el calor entregado. Y en el eje Y vemos cómo va cambiando la temperatura. Este gráfico comienza acá con hielo a presión constante al que se le empieza a transferir calor constantemente. ¿Ya? Y podemos ver que si yo tengo aquí agua, en este punto hay agua. ¿Ya? Si yo entrego calor, va a haber un instante en el que se va pasando de agua, ya, a no, perdón, aquí. Si yo tengo agua aquí y yo agrego calor, voy a tener agua que se va a ver con una temperatura aumentada. Va a ir aumentando su temperatura durante esta fase. Pero va a llegar un punto en el que tengo agua a 100 grados Celsius, ya, en la que esta agua en la que yo apliqué calor, si yo sigo aplicando calor a esta agua que está a 100 grados Celsius, ya sigo avanzando por el eje X, veo que el agua se mantiene a 100 grados Celsius, a pesar de que yo le esté aplicando calor. ¿Por qué? Porque en este espacio el agua está ocupando ese calor no para aumentar su temperatura, sino que para pasar a vapor. Y ya en este punto, después de aplicar todo este calor, yo obtendré el 100% de mi agua en forma de vapor. ¿Ya? Pero en este espacio voy a tener una mezcla de agua y vapor. ¿Ya? Pero todo ¿a qué temperatura? A 100 grados Celsius.
Y vamos ahora a ver unas par de fórmulas que nos ayudan a entender un poquito mejor y lo vamos a repasar también al final. Hablemos ahora de calor latente. ¿Ya? El calor latente es la cantidad de calor necesaria para aumentar un gramo del material, para lograr que un gramo del material cambie completamente de estado. Pueden haber calores latentes de fusión o ebullición y que son diferentes en estado, diferentes en un mismo material, dependiendo de hacia dónde lo queramos llevar. Por ejemplo, es diferente el calor latente si yo quiero pasar del estado sólido a líquido o del estado líquido a gaseoso. Son calores latentes distintos. Y Q se mide en calorías. ¿Ya? M es masa. Y bueno, si realizamos los movimientos matemáticos correspondientes, tenemos que esto, esto nos permite conocer las unidades de medida del calor latente, que es simplemente calorías partido en gramos. ¿Ya? Esto es gramos. Aquí, profundizando un poco más el calor latente, es útil entender que es gracias al calor latente que el hielo enfría más un jugo que echar agua fría al jugo. Ya que primero el hielo va a robar, por así decirlo, energía al jugo para cambiar de fase. No para aumentar de temperatura, sino que para cambiar de fase. Lo que disminuirá la temperatura del jugo completo. Pero el agua a baja temperatura no hará eso, ya que esta ya está líquida. ¿Ya? Entonces, eso es como una aplicación, por así decirlo, del calor latente. Y bueno, es importante también destacar esto de los valores de los calores latentes dependiendo de si es el calor latente de fusión del agua o el calor latente de ebullición del agua. El de fusión es de 80 calorías por gramo y el de ebullición es de 540 calorías por gramo. ¿Ya? Pero en el fondo, como resumen, el calor latente es la energía en forma de calor que se necesita para cambiar de estado un gramo de material. Ya para cambiar de estado completamente. Y aquí vamos a volver a repasar un poco el gráfico que estaba antes. Es un gráfico similar, con más información, de hecho, respecto a lo que pasa en cada momento cuando se le va agregando calor a un hielo. Aquí parte el hielo. Durante las líneas rectas paralelas, ya, estas líneas rectas paralelas, se utiliza la forma de calor latente. ¿Cuál es la fórmula de calor latente? Esta. Mientras que para las que tienen pendiente como esta que tiene pendiente, se utilizan las de calor específico, que era esta. Por masa, por calor específico, por delta de temperatura. ¿Ya? ¿Por qué se ocupan esas fórmulas dependiendo de la inclinación de la recta? Bueno, ¿por qué? Porque aquí se está variando la temperatura. Aquí no se está cambiando de fase, sino que solamente se está cambiando la temperatura. El agua líquida acá se está calentando en este gráfico, en esta porción del gráfico. Pero en esta, el agua líquida está cambiando de fase y se está evaporando. Por eso ocupamos calor latente. Y aquí ocupamos la fórmula un poco modificada de calor específico, pero que es la fórmula de calor específico en esencia. Entonces, en las líneas paralelas, ya sin pendiente, aquí el agua está cambiando de estado. Y aquí está aumentando su temperatura hasta llegar a los 100 grados, donde va a haber una porción de tiempo, una fracción del tiempo donde la energía que está recibiendo no la va a gastar en aumentar su temperatura, sino que en
pasar en estado gaseoso. Y ya en esta fase hay solamente vapor y que está gastando su energía ahora en aumentar de su temperatura. Pero aquí ya, de aquí en adelante, hay solo vapor y está aumentando cada vez más su temperatura. Y bueno, esa fue la parte 1 de la clase de calor y temperatura. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la parte 2.